En teoría de la probabilidad y estadística, la distribución de Weibull es una distribución de probabilidad continua. Recibe su nombre de Walodi Weibull, que la describió detalladamente en el año del 51, aunque fue descubierta inicialmente por Frechet en el año de 1927 y aplicada por primera vez por Rosin y Ramler en el 33, para describir la distribución de los tamaños de determinadas partículas. La distribución de Weibull, que recibe su nombre del investigador sueco que la desarrolló, se caracteriza por considerar la tasa de fallos variable, siendo utilizada por su gran flexibilidad al poder ajustarse a una gran variedad de funciones de fiabilidad. La distribución de Weibull complementa a la distribución exponencial y a la normal, que son casos particulares de aquella. La distribución de Weibull es una distribución versátil que se utiliza para modelar una amplia gama de aplicaciones en ingeniería, investigación médica, control de calidad, finanzas y climatología, así como también se utiliza para modelar datos asimétricos del proceso en el análisis de capacidad. Función de densidad. La variable aleatoria continua X tiene una distribución de Weibull con parámetros alfa y beta, y su función de densidad es la siguiente, donde alfa mayor a 0 es el parámetro de escala y beta mayor a 0 es el parámetro de forma. En la siguiente gráfica de la distribución de Weibull con alfa igual a 1 y diferentes valores del parámetro beta, podemos ver que cuando beta es igual a 1 se reduce a la distribución exponencial, y cuando beta es mayor a 1 se asemeja a las curvas normales. Se aplica a problemas de confiabilidad y de prueba de vida, tiempo de operación antes de la falla y duración de la vida de un componente que se mide desde algún tiempo específico hasta que falla. Su función de distribución acumulativa para la distribución de Weibull es la que se presenta a continuación. Por ejemplo, el tiempo de vida X en horas de un artículo en el taller mecánico tiene una distribución de Weibull con alfa igual a 0,01 y beta igual a 2. ¿Cuál es la probabilidad de que falle antes de 8 horas de uso? Nos da un total de 0,47. La distribución de Weibull, que recibe su nombre del investigador, se caracteriza por considerar la tasa de fallos variable, siendo utilizada por su gran flexibilidad, poder ajustarse a una gran variedad de funciones, fiabilidad de dispositivos o sistemas. La diferencia que existe entre la distribución exponencial y la distribución de Weibull. Considerando que la distribución exponencial está limitada debido a que hace la suposición de una tasa de fallo o función de riesgo constante, la distribución de Weibull puede ser definida para incluir una tasa de fallo o una tasa de riesgo, esta sea creciente o decreciente, ya que la mayor cantidad de fallas en campo, especialmente las partes mecánicas, muestran un aumento en la tasa de fallo, debido al desgaste o deterioro del material. La distribución de Weibull es muy útil en describir patrones de falla de este tipo. Bueno, antes de empezar a explicar las propiedades, vamos a indicarles algo muy importante, que la distribución de Weibull solo trabaja con parámetros positivos. Para trabajar este tipo de fórmulas, propiedades, como ustedes lo quieran indicar, podemos trabajar con lambda, con alfa, con beta, con eta, con cualquiera. Pero para la explicación de las propiedades vamos a trabajar con lambda y con eta. Primero vamos a ir con la primera propiedad, que es la esperanza. Como tal, sabemos que la fórmula de la esperanza es la integral de menos infinito a más infinito de x por la función de x. Pero como ya les había indicado, para la distribución Weibull solo trabajamos con números positivos, parámetros positivos. Entonces vamos a comenzar que la esperanza va a empezar desde 0 hasta más infinito de x por lambda por alfa, que multiplica lambda de x, y esto será elevado a alfa menos 1, por e elevado a la menos lambda de x, y esto elevado a alfa de dx. Aplicando toda la fórmula, esta debemos integrarla para obtener nuestra función auténtica de la distribución de Weibull. Entonces, después de integrar, esto nos va a quedar de la siguiente forma, que será e, que será igual a la integral de 0 a más infinito multiplicado por alfa, que multiplica a lambda de x, y esto elevado a alfa.
Esto multiplicado por e elevado a la menos lambda, que multiplica x y esto elevado a d de x. La segunda propiedad es la esperanza es igual a 1 sobre lambda que multiplica gamma, que es 1 más 1 sobre alfa, y eso sumado más 1 sobre alfa, todo eso. Ahora vamos a realizar un ejercicio de aplicación con este tipo de distribución. El ejercicio dice: se sabe que la distribución del tiempo transcurrido antes de que se dé un fallo en un sistema hidráulico viene dada por una distribución de Weibull de parámetros alfa 2 y beta 1 medio. Calcula su esperanza y su varianza. ¿Para qué valores de alfa y beta una distribución de Weibull es equivalente a una exponencial de parámetro 5 y hallar la esperanza y la varianza de ambas distribuciones? Lo primero que se debe hacer en este tipo de ejercicios es definir la variable aleatoria que vamos a estudiar y su distribución. En nuestro caso, vamos a estudiar el tiempo transcurrido antes de que falle un sistema hidráulico. El propio enunciado nos decía que esta variable seguía una distribución de Weibull de parámetros 2 y 1 medio. Sabemos por la teoría que la esperanza en una distribución de Weibull viene dada por la fórmula que es igual a alfa elevado a menos 1 sobre beta que multiplica a gamma por 1 más 1 sobre beta, siendo alfa el primero de los parámetros y beta el segundo. Sustituimos los valores de alfa y beta y obtenemos 2 elevado a la menos 2 que multiplica gamma de 1 más 2. Resolviendo esto obtendríamos un cuarto gamma de 3. Como sabemos, la función gamma definida sobre los números naturales la podemos definir de tal manera que gamma de 3 será 3 menos 1 factorial. Tendríamos entonces 2 factorial sobre 4. Es decir, la esperanza de la variable aleatoria x será igual a 1 medio. Por otro lado, sabemos por la teoría que la varianza de una distribución de Weibull viene dada por la fórmula que es igual a alfa elevado a la menos 2 sobre beta que multiplica a gamma y eso de a 1 más 2 sobre beta, menos el cuadrado de gamma que multiplica a 1 más 1 sobre beta. Asimismo, sustituimos los valores de los parámetros obtenidos de la distribución, que recordamos era alfa igual a 2 y beta 1 medio. Tendríamos 2 a la menos 4, eso multiplica gamma de 5 menos el cuadrado de gamma de 3. La función gamma definida sobre un número natural es igual a n menos 1 factorial, es decir, que la varianza de nuestra variable aleatoria x es igual a 5 cuartos. El ejercicio también nos preguntaba ¿para qué valores de alfa y beta una distribución de Weibull es equivalente a una exponencial de parámetro 5? Recordemos que sabemos que la función exponencial es un caso particular de la distribución de Weibull, como afirmamos en la teoría. Sabemos entonces que una exponencial de parámetro alfa es igual a una distribución de Weibull cuyo segundo parámetro es igual a 1. Y el primero es el mismo parámetro del exponencial. Por lo tanto, nos preguntan cuáles son los valores de alfa y beta de una distribución de Weibull que hacen que ésta sea equivalente para una distribución exponencial de parámetro 5. Tendremos que el valor de alfa debe ser igual a 5 y el valor de beta debe ser igual a 1. En este caso tendremos una Weibull de parámetros 5 y 1. Y esta es igual a una exponencial de parámetro 5. Ahora, el ejercicio nos pedía hallar la esperanza y la varianza de la variable aleatoria, que siguiera la distribución exponencial. Una de parámetro 5 y una distribución de Weibull que siguiera los parámetros 5 y 1. El objetivo es ver que estas esperanzas y estas varianzas coincidan, hecho que sería lo lógico al ver las dos distribuciones equivalentes. Por un lado, sabemos que la esperanza matemática de una variable aleatoria que sigue una distribución exponencial es igual a 1 sobre alfa. Es decir, en nuestro caso sería 1/5. Por otro lado, la varianza de una distribución exponencial sabemos por la teoría que es igual a 1 sobre alfa al cuadrado. Es decir, en nuestro caso sería 1 sobre 25. Por otro lado, sabemos que la distribución de Weibull viene dada por la fórmula que sustituimos anteriormente y obtenemos los valores de 1/5. Como podemos ver, tanto las esperanzas y varianzas coinciden. Por esto, no quiere decir que las dos leyes sean iguales, puesto que ni la esperanza ni la varianza
de una determinada variable aleatoria determinan su ley. Sin embargo, sabemos que la función de densidad de una variable aleatoria sí caracteriza una ley de una distribución. Por lo tanto, vamos a comprobar que las dos funciones de densidad coinciden por un lado, si tenemos una distribución exponencial de parámetro 5. Es así que sabemos que su función de densidad será igual a 5 Euler elevado a la menos 5x. Y asimismo en la función de densidad en la distribución de Weibull. Por lo tanto, podemos ver que las dos funciones de densidad coinciden, por lo que una exponencial de parámetro 5 será equivalente a una distribución de Weibull de parámetros 5 y 1. Es muy importante considerar que una ley no queda caracterizada por su esperanza matemática o varianza, pero sí lo queda por su función de densidad o función de distribución. A continuación voy a explicar cómo calcular la función de distribución acumulada y cómo calcular la función de distribución de probabilidad en Excel. La función es la siguiente. Esta función devuelve un valor numérico. Calcula la probabilidad de una variable siguiendo la distribución de Weibull en un valor dado. Los argumentos son x. Contiene un valor numérico mayor o igual a 0. Indica el valor en el cual se desea evaluar la función. Si x es negativo, la función devuelve el código de error. Si x no es un valor numérico, la función devuelve el código de error valor. El siguiente argumento es alfa. Contiene un valor numérico positivo. Si es menor o igual a 0, la función devuelve el código de num. Si alfa no es un valor numérico, la función devuelve el código de error valor. Beta. Contiene un valor numérico positivo. Indica cuál es el parámetro de distribución beta. Si beta es menor o igual que 0, la función devuelve el código de num. Si beta no es un valor numérico, la función devuelve el código de error valor. Acumulado. Contiene un valor lógico verdadero o falso. Indica a la función cómo debe calcular el resultado. Si acumulado es verdadero, calcula la función de distribución acumulativa. Si acumulado es falso, calcula la función de distribución de probabilidad. A continuación vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente. Calcular la probabilidad de una variable siguiendo la distribución de Weibull. Evaluar en x es igual a 90, parámetro de alfa igual a 15 y parámetro beta igual a 98. Nos pide calcular la función de distribución acumulativa y la función de distribución de probabilidad. Como el enunciado del ejercicio nos dice que x es igual a 90, alfa es igual a 15 y beta es igual a 98. Vamos a calcular la función de distribución acumulativa. Para esto vamos a funciones, estadísticas y buscamos la distribución de Weibull. En x ponemos que es 90. En alfa 15. En beta 98. Y en acumulado, como en este caso vamos a calcular la función de distribución acumulativa, entonces ponemos que es verdadero. Y tenemos el valor de la función de distribución acumulativa. A continuación, la función de distribución de probabilidad. Para esto igualmente vamos a funciones, estadísticas y asimismo buscamos la de distribución de Weibull. Igualmente ponemos los valores. Y en acumulado, como en este caso vamos a calcular la función de distribución de probabilidad, entonces ponemos que es falso. Aceptar, y entonces aquí tendríamos los dos valores de la función de distribución acumulativa y el valor de la función de distribución de probabilidad. Y eso es todo. Espero que este video de distribución de Weibull les haya gustado y nos gustó mucho compartir este video con ustedes. Chao, amigos.